Bueno, entonces, muy buenos días a todas. Es siempre muy emocionante para el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho llegar a este momento que siempre hemos considerado como un momento de celebración académica en el entendido que ha culminado un proceso de investigación de sus estudiantes y que ya están en su proceso final para pretender adquirir el título de abogadas en este caso. Pues lo primero es agradecer que ustedes hayan confiado en el departamento, en sus profesoras, en sus profesores, para poder llevar a cabo este proceso académico final. En este caso, las estudiantes Daniela Sánchez y Valentina Neira nos ofrecen una investigación que han titulado La regulación y el reconocimiento del trabajo sexual en los planes de ordenamiento territorial. Esa investigación fue orientada por la doctora Liliana Sánchez y en el proceso de las reglas actuales, el departamento designó un evaluador secreto que hasta este momento pues hace público su nombre. El evaluador es Luis Fernando Sáenz, que es un profesor que ha venido trabajando en los últimos años en el área muy desarrollada de género y derecho. Y en ese entendido para nosotros también es muy importante contar con su visión para la evaluación de este trabajo de grado, pues que tiene esta aproximación. Entonces, esa es también como una forma de nosotros profundizar en los debates, tratar de involucrar a muchos de nuestra comunidad académica del departamento en las áreas en las que se va profundizando precisamente en la construcción de ese conocimiento, bajo esa idea de que construyamos colectivamente este proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, este es un momento que viene posterior a que ya precisamente el evaluador ha aprobado para la sustentación, es decir, la primera lectura de ese texto es una lectura que considera que hay una suficiencia para hacer la sustentación. Y en ese sentido, esa es la primera evaluación del texto, es una evaluación cualitativa que tiene que ver con la aprobación o no para la sustentación. En ese sentido, ya ahí hay una calificación, hay una evaluación de tipo cualitativo en donde ese texto puede ser sustentado. Y tal y como está en estos momentos en las reglas de la monografía, viene un segundo momento en donde está en juego la calificación de tipo cuantitativa y está dirigida a la sustentación oral. Esa sustentación oral, tenemos nosotros en el departamento, tenemos una rúbrica que ya previamente tiene Luis Fernando como evaluador de este momento y que está dividida como en dos momentos de esta sustentación, y a cada una de esas partes se le asigna 2.5. Pues la nota global, la máxima nota es 5 y está dividida en dos partes, en dos secciones. La primera de ellas es una calificación de la presentación oral que ustedes van a continuación a hacer y que de una vez adelanto tienen un máximo de exposición de 30 minutos entre las dos, o sea, por todo el trabajo. Y allí lo que se califica es la estructura de esa presentación, que ustedes hayan planteado el problema, los objetivos de investigación, los métodos de la investigación y los resultados de investigación. Eso es en lo que se centra la rúbrica en el 50% de esta evaluación. Y la segunda parte
de la rúbrica está construida para un segundo momento, y es la forma en que ustedes, la forma adecuada, correcta, en que ustedes respondan a las preguntas del evaluador. Entonces allí también quiero hacer mucho énfasis en, o sea, la importancia que después de su presentación el evaluador va a hacer comentarios, preguntas, y ustedes, Valentina y Daniela, deben proceder como a responder esos comentarios, los debates que se planteen, las preguntas que hayan, y es con ese insumo que el evaluador provee su calificación a esa segunda parte de este proceso evaluativo. También, pues hoy hay, imagino que por la hora temprana hay pocos asistentes a la sustentación pública, pero en todo caso, pues también como precisamente en la misma idea de construcción colectiva de conocimiento, pues abrimos preguntas después de las preguntas y las respuestas que le fueron dadas al evaluador. Después de ese momento, abrimos para que cualquiera de los asistentes, María José, la misma tutora, Liliana, o yo, podamos preguntarles y conversar sobre debates que quizás hayan quedado a partir de lo que ustedes nos están proponiendo en este momento tan importante de la carrera, que es su cierre de la investigación. Ahora, ese momento, digamos que ya no es de tipo evaluativo, las preguntas, el debate, porque la evaluación, reitero, está concentrada en las preguntas que el evaluador, que es quien ha leído el texto, quien ha acompañado todo este proceso, pues puede hacer. Espero que hayan sido claras las reglas de juego de este momento. No sé si tengan alguna pregunta, y si no tienen ninguna pregunta, entonces pasamos ya al acto pues de sustentación, en donde les damos la palabra a Valentina y Daniela para que hagan su presentación. Yo voy a hacer el control del tiempo en mi ejercicio de moderación, y por el chat les aviso cuando falten 5 minutos, y cerrando los 30, pues cierro si ustedes no han cerrado, yo cierro los micrófonos. Bien, entonces veo que ahí ya estamos todos listos. Entonces empecemos. Valentina y Daniela, empiezan a correr los 30 minutos. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Nuestra tesis, como lo anticipó el doctor Juan Felipe, se titula Regulación y reconocimiento del trabajo sexual en los planes de ordenamiento territoriales. Entonces, quisiera empezar diciendo que nuestro trabajo de grado tiene como objetivo establecer los riesgos y las implicaciones que tiene la falta de la regulación del trabajo sexual en los planes de ordenamiento territoriales. Acá es pertinente resaltar que el punto de partida es el caso de la taberna Barlovento, ubicada pues en el municipio de Chinacota, norte de Santander, y este caso fue abordado por la Corte Constitucional en la sentencia T-073 de 2015 y en la SU-062 del año 2019. La pregunta de investigación que nos planteamos para desarrollar este trabajo de grado es la siguiente. ¿Es posible afirmar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-062 de 2019, permitió que la ausencia de una reglamentación clara afectara el goce de los derechos de las trabajadoras sexuales? Digamos que esta fue la pregunta que guió todo el ejercicio. Nosotros desarrollamos nuestro trabajo de grado a través digamos, de 4 etapas. Esta fue la metodología. En la primera parte determinamos el marco jurídico aplicable desde 3 ramas, desde 3 perspectivas. En primer lugar tenemos el derecho constitucional, después viene el derecho penal y después viene el derecho policivo y urbanístico.
Asimismo, realizamos una serie de aproximaciones teóricas de los distintos enfoques que ha tenido este tema en diversos foros, y después viene la segunda fase, que se concentra en la descripción de la problemática, que es la falta de la regulación del trabajo sexual en los pods. Este tema lo abordamos primero analizando el alcance, contenido y noción de los planes de ordenamientos territoriales, lo que tiene que ver con objetivo, contenido y, digamos, abordamos todo el procedimiento que se debe surtir. También analizamos el acuerdo 009-2003 y esbozamos el contenido de la sentencia T-073 de 2017. En tercer lugar, analizamos los argumentos que expuso la Corte Constitucional en la SU 062 de 2019, y finalmente analizamos las implicaciones que tiene este fallo. Esto lo hacemos desde dos perspectivas. En primer lugar, evaluamos ese conjunto de derechos que en efecto se abordan en el caso. Acá tenemos el derecho a la igualdad, también hacemos un análisis desde el derecho al trabajo y el derecho al mínimo vital, y pues analizamos también el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Después abordamos otros derechos que no son objeto de estudio por parte de la Corte. Sin embargo, nosotros consideramos que es muy relevante, son muy relevantes, y por eso, digamos, los incluimos dentro de nuestro análisis, que es el derecho a la salud y a la dignidad humana. Nuestro trabajo tiene un enfoque de género. Este enfoque, digamos, que está determinado por la definición contenida en la resolución 490 de 2015, en virtud de la cual se deben eliminar todas las relaciones de poder jerarquizadas que producen desigualdad, discriminación y pues subordinan a las mujeres. ¿Por qué decidimos tomar este enfoque de género para el desarrollo de nuestra monografía? Por un lado, tenemos que, de conformidad con los hechos del caso, 15 mujeres trabajaban en el establecimiento cuando se dio cierre del mismo, y en segundo lugar, las personas que prestan los servicios sexuales en su mayoría son mujeres. Esta caracterización está fundamentada en un estudio que realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2019, donde el 97% de los individuos que ejercen el trabajo sexual pues son mujeres cisgénero. Este tema, digamos, resulta muy relevante, dado que es transversal a distintas ramas del derecho, porque toca varias temáticas, como por ejemplo los derechos de las trabajadoras sexuales, la prostitución como actividad comercial lícita, los planes de ordenamiento territorial y varios aspectos relativos a la regulación de la prostitución en Colombia. También es relevante por la necesidad de reglamentación que tiene este tema, dado que pues a nivel nacional no hay un instrumento normativo que primero permita contextualizar y ubicar con claridad esta actividad, y segundo, que establezca las condiciones para su prestación, condiciones entendido desde la ubicación territorial hasta las garantías de los derechos de las personas que prestan estos servicios. Entonces la necesidad, y no solamente es una necesidad que nosotras vimos, sino que es una necesidad que en efecto reconoce la Corte. Esto lo podemos encontrar en la sentencia T-629-2010, en el que la misma Corte Constitucional dice que las trabajadoras sexuales son objeto de discriminación, en tanto no hay un desarrollo normativo que reglamente la prostitución, y esto aumenta la exposición a los riesgos derivados de esta actividad. Y finalmente y pues un poco complementando los otros dos puntos que ya tocamos, vemos que existen diversas consecuencias a la indebida regulación. ¿Por qué? Porque la inadecuada regulación del trabajo sexual incide necesariamente en el goce efectivo de los derechos de las trabajadoras sexuales. Como fuentes, como fuentes consultamos los pronunciamientos de la Corte en relación con el caso analizado, el acuerdo 009-2003, el POT del municipio de Chinacota, y pues la audiencia pública celebrada en relación con la autonomía territorial y los usos del suelo para el ejercicio del trabajo sexual. Ahora voy a pasarle la palabra a mi compañera Valentina para que nos cuente un poco de la prostitución como actividad definida por los imaginarios. Entonces, Valentina. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Daniela.
Entonces, pues ya vamos a entrar en materia. Nosotras, pues nos tomamos la libertad de hacer una presentación de PowerPoint, pues muy breve. No sé si podamos compartirla o... Sí, listo. Entonces ya. Bueno, ya mi compañera ya la va a compartir. Entonces, Si quiere, Valentina, mientras la voy compartiendo, siga. listo. Bueno, entonces ya entrando en materia, vamos a empezar abordando pues el primer capítulo de nuestra monografía, que como lo dijo Daniela, se titula La prostitución, una actividad definida por los imaginarios. Entonces, lo que hacemos nosotros en este capítulo es abordar muy brevemente la perspectiva de, principalmente de Gayle Rubin. Entonces, es un recorrido teórico que lo que permite es una contextualización pues, al tema. Entonces, bueno, lo primero, nosotros establecimos a partir del estudio de Rubin que bueno, la concepción tradicional de la prostitución está asociada a condiciones, eh, a conductas generalmente realizadas pues, por mujeres. Y Rubin entonces empieza a hablar de la mercantilización de los cuerpos y lo que hace es que hace un acercamiento a varios autores. Está Marx, Engels, Levi-Strauss, Freud, ¿no? Y termina concluyendo que nos encontramos en una estructura capitalista, y aparte de que estamos en una estructura capitalista en la cual la clase trabajadora representa mano de obra que lo que va a hacer es producir, ¿no? Entonces, ¿qué es la producción? Es convertir cosas, no sé, dinero a capital. Y eso que va a generar la ya conocida plusvalía, que se trata de la diferencia entre lo producido por la clase trabajadora y la cantidad de esa producción que está destinada al mantenimiento de esa clase, es decir, a que se siga, sí, pues que se siga manteniendo o existiendo. Sin embargo, ahí es cuando entramos nosotras como a uno de los temas principales de la mercantilización y que se relaciona pues con las mujeres y con, ¿no? con los cuerpos feminizados. Y es que no, ese mantenimiento de esa clase no se reduce únicamente a un pago, ¿sí? Entonces la clase trabajadora no es como que va y trabaja y le dan un salario o lo que sea, sino que hay mercancías que no están inmediatamente consumibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la clase trabajadora sí te pagan, pero tú tienes que comer, tienes que vestirte, entonces para eso hay que cocinar, hay que lavar, tienes que vivir en una casa o lo que sea, para eso hay que mantener, hacer aseo o lo que sea. Y ahí está el trabajo doméstico, de ahí nace pues nace no, sino que evidenciamos el trabajo doméstico. ¿Qué pasa? Que ese trabajo desde hace mucho tiempo, como retoma Rubin, está ejercido por mujeres o por cuerpos feminizados, ¿sí? Es un rol completamente feminizado. ¿Y eso qué hace? Que genera aún más plusvalía porque es un trabajo no pago. El trabajo doméstico, como lo plantea Rubin, pues y generalmente es trabajo no pago. Entonces, ¿qué pasa? Además de que no se destina una parte del dinero a remunerarlo, está generando aún más plusvalía porque lo que está generando finalmente es la reproducción de la clase trabajadora y el mantenimiento de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya estamos evidenciando un tipo de opresión que se da sobre las mujeres y cuerpos feminizados que realizan este trabajo doméstico, entonces se da como hace como el clic con la mercantilización. Sin embargo, esta opresión no es exclusiva de sociedades capitalistas, a pesar de que se da principalmente, digamos, cuando hacemos el estudio de la plusvalía y el trabajo doméstico y la clase trabajadora, pues obviamente todo esto es propio de sociedades capitalistas. Ese tipo de opresiones sobre las mujeres y en general las opresiones y violencias sobre las mujeres no son únicas de las sociedades capitalistas, sino que vienen de mucho antes y contienen un elemento histórico y moral de sociedades pues muy antiguas que establecen determinadas formas de masculinidad y feminidad. Ese elemento histórico determina que las mujeres precisamente tienen que ejercer estos roles de, bueno, ejercer el trabajo doméstico, ser esposas, digamos, no podían heredar,
etcétera. Y ahí es cuando se subsumen, digamos, el sexo, la sexualidad y la opresión sexual. Allí, Rubin retoma el estudio de Engels sobre el parentesco y pues allí dice que todos los grupos humanos tienen que reproducirse, es decir, hay una necesidad de sexualidad para poder mantener pues la sociedad. Entonces, establece un sistema de sexo y género según el cual es un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación de humanos ya es atravesada o se ve intervenida por la sociedad y por, digamos, un cierto tipo de convenciones y acuerdos. Entonces, el sexo es un producto social. ¿Qué pasa? Que la sociedad se mantiene, digamos, entonces establece, hay necesidad de sexualidad para reproducción y mantenimiento de la sociedad. Y esto se da a través no solamente pues, del elemento biológico, que es la misma sexualidad, sino a través de acuerdos sociales. Aquí viene el matrimonio. El matrimonio lo que establece es un comercio social a través de regalos y la mujer allí actúa como si fuera el más precioso de los regalos. Ella lo dice así, literalmente el más precioso de los regalos, porque la mujer literalmente no participa de estos intercambios de manera activa, ¿sí? Simplemente es como el objeto. ¿Sí? Entonces, dos hombres, el papá y el futuro esposo, realizan un acuerdo en el cual la mujer va a pasar de ser hija sometida pues, a su padre a ser de propiedad de su esposo, propiedad, ¿no? Bueno, entonces allí vemos que se siguen reproduciendo y se siguen dando estas formas de opresiones que mantienen la sociedad y sin ni siquiera la necesidad de, digamos, instituciones gubernativas, ¿sí? Como que allí simplemente estamos hablando de acuerdos meramente sociales, no hemos llegado a tocar un Estado, ni instituciones estatales, ni nada por el estilo, simplemente sociales. Que lo que permiten es el mantenimiento de la sociedad a través de esas estructuras de parentesco que reproducen pues esas opresiones. ¿Qué pasa? Entonces aquí ya el clic o el link que se hace con, digamos, la prostitución es esa mercantilización de los cuerpos, que las mujeres históricamente han estado sometidas a una opresión y han sido objeto, o sea, han sido tratadas como objeto y han circulado en diferentes acuerdos, convenciones y un comercio social y ni siquiera han podido obtener beneficios de esa circulación porque no son sujetos activos. Simplemente vemos hombres generando acuerdos como sujetos activos que además eso les da una vinculación social sobre las mujeres y sus cuerpos. Allí Rubin establece un sistema jerárquico de valor sexual, entonces ya entramos en el tema pues de la sexualidad y establece el sexo bueno y el sexo malo, que está el criterio de evaluación de sexo bueno y sexo malo está arraigado en las religiones, digamos, más tradicionales, básicamente la católica, pero pues todas aquellas que se acercan y que tienen, digamos, los mismos principios. Y entonces en el sexo bueno pues está obviamente la heterosexualidad, la monogamia, las personas casadas que tienen un proyecto de vida pues como normal, entre comillas, y pues como que normal según en esa época y según esas religiones. Y en el sexo malo están, digamos, las personas trans, las personas travestis, la prostitución. Ella habla también de modelos porno y de la pornografía, porque es todo aquello que no entra dentro de las formas tradicionales de la sexualidad y del sexo, de lo que debería ser el sexo, que se establece como una serie de actos que tienen que ser de una forma, así como de una forma correcta y que encajan dentro de lo que es el sexo bueno. Así, las personas y todos los sujetos que se ubican dentro del sexo malo tienen una presunción de inferioridad, de enfermedad mental, inclusive hace mucho tiempo, y todavía pues se da el debate de la enfermedad mental, de la disforia, todo este tema, ausencia de respetabilidad, persecución por criminalidad, por una presunción de criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa connotación negativa dentro de la cual entra la prostitución como en la categoría de sexo malo, ha generado una serie de obstáculos y restricciones y limitaciones para las trabajadoras sexuales. Entramos ya aquí en el tema de estudio como tal,
pues que es la prostitución y el trabajo sexual. Rubin establece que las trabajadoras sexuales han tenido que librar una serie de guerras, no solo territoriales y de fronteras, como lo llama ella, digamos, por la permanencia en ciertas zonas, sino también de guerras sociales, ¿sí? Porque precisamente tienen arraigada una connotación negativa. Por ser trabajadora sexual, no sé, es seguramente de presunción de criminalidad, no es respetable, etcétera, etcétera. Es puta, que es negativo, o sea, ahorita se está dando como un empoderamiento de ser puta, pero digamos, qué pena la expresión, pero digamos como que a uno tradicionalmente le dicen, ay, es una puta, y pues uno cree que es malo, ¿sí? Entonces ha sido una serie de guerras que han tenido que librar por obtener esa libertad, por quitarse esa presunción y esos estigmas negativos, pero que a la final han sido lo que han moldeado la prostitución y el trabajo sexual como una actividad, ¿sí? Entonces ha sido objeto de discriminación, un pánico moral, digamos que la prostitución está mal, es algo malo, y la gente le dice prostitución y es como mal, y eso se materializa precisamente en amenazas a la salud, a la seguridad nacional, a la seguridad de la familia, de los niños, de las mujeres, ¿sí? En general como que es equivalente a un peligro para la sociedad, o ha sido equivalente, y más o menos eso es lo que han luchado las trabajadoras sexuales por quitarse encima, y también pues como acabar con ese tabú del sexo, ¿no? Este tabú del sexo y esta jerarquización del sexo malo, sexo bueno y la prostitución dentro del sexo malo, lo que genera es en muchos casos, es una producción de normativas moralistas, es decir, estas connotaciones negativas y de carácter moral y provenientes básicamente de religiones tradicionales, lo que hacen es que influyen en la producción de las normas, ¿sí? Entonces, pues digamos, nosotros sabemos que el derecho no es un compartimento aislado en el que producimos normas y ya, sino que hay una confluencia de la sociedad, de la historia, así como que materializa el momento histórico, cultural, de la ubicación geográfica, todo ello hace parte de... listo, entonces aquello atraviesa pues la creación de derecho y la producción normativa. Entonces, pues lo que genera es esos son los imaginarios que nosotros planteamos que moldean pues y se ven atravesados en la producción normativa y moldean la prostitución y el trabajo sexual. Bueno, y eso es más o menos el primer capítulo. Ya el segundo capítulo, Daniela, pues si quieres siga. Listo. El segundo capítulo inicia con la exposición de aquellos enfoques que han tratado el tema del trabajo sexual. Entonces, esto es pertinente porque estos enfoques nos permiten enmarcar la posición en la que las personas y diversos movimientos abordan esta temática. En primer lugar, tenemos el enfoque abolicionista, donde la regulación, que es el enfoque que ya voy a explicar, es inadecuada, dado que se está legitimando el trabajo sexual y como tal se convalida el modelo heteropatriarcal, lo que genera aumento en el comercio sexual. McKinnon es una autora referente en este punto, de esta corriente, y afirma que la prostitución lo que busca es el control sobre la sexualidad de los cuerpos de las mujeres, lo que impide visibilizar que la venta de sexo no es una medida de libertad sexual, y dice que el trabajo sexual es la cosificación del sexo que se obtiene a través de la dominación sexual. En segundo lugar, tenemos la regulación, que critica precisamente esos postulados de la posición abolicionista. Dice que es una corriente rígida, con sesgos moralistas, y dice que es necesario considerar la venta del sexo como un trabajo, ergo, se debe procurar el reconocimiento de los derechos laborales. En tercer lugar, tenemos la corriente reglamentista, que consiste en reglamentar la prostitución para que se desarrolle en lugares ocultos y pues las trabajadoras sexuales estén pues carnetizadas. Después de esta exposición, nosotros abordamos cómo se aborda en el ordenamiento jurídico la prostitución desde distintas perspectivas. Acá les vamos a contar muy brevemente las conclusiones que pudimos sacar desde la perspectiva constitucional, la perspectiva del derecho penal y la perspectiva del derecho policivo y urbanístico.
Tenemos desde el derecho policivo y urbanístico que se da una prevención y una regulación de la prostitución que tiene como objetivo garantizar las condiciones adecuadas para su ejercicio. En este punto es pertinente resaltar lo que está contenido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que aborda este tema desde dos enfoques. En primer lugar, tenemos las medidas sancionatorias para cuando no se acatan a cabalidad los requisitos, y en segundo lugar tenemos aquellas medidas dirigidas a proteger a las personas que prestan trabajos sexuales. Acá tenemos los comportamientos de las personas que solicitan el trabajo sexual, los servicios sexuales, los requisitos que debe cumplir el inmueble, los comportamientos que deben tener los tenedores, administradores y propietarios de los lugares en los que se presten los servicios sexuales. Acá también en el artículo 84 se dice que, digamos, este tipo de lugares no puede estar alrededor de hospitales, centros de salud, centros educativos y centros religiosos, y otorga a los alcaldes la facultad de establecer el perímetro en el cual se va a ejercer esta actividad. En cuanto a la prostitución desde la perspectiva del derecho penal, tenemos el título de libertad, integridad y formación sexuales, en los cuales se tipifican conductas como la inducción a la prostitución, explotación sexual de menor de 18 años, el constreñimiento a la prostitución, se sanciona a los administradores, tenedores, arrendatarios de lugares en los cuales personas de menor de 18 años prestan la prostitución, se castiga el turismo sexual y la omisión de denuncia de utilización de menores. Acá es pertinente resaltar que como tal no se prohíbe en Colombia la prostitución porque está cobijado bajo el espectro del libre desarrollo de la personalidad. Y Valentina nos va a contar brevemente la posición adoptada por la Corte en relación con la prostitución desde el derecho constitucional. Listo. Pues el ordenamiento jurídico colombiano siempre se ha enfrentado a la dualidad entre prohibir esta actividad o reglamentarla. Entonces, básicamente la postura actual de la Corte es que la prostitución tiene que ser abordada normativamente con el fin de prevenir, reducir y evitar las consecuencias negativas que va a traer. Entonces, su postura no es de rechazo absoluto, sino que más bien dicen, no podemos promoverla, no se incentiva, pero tampoco se va a castigar, y hay que ofrecer más bien las herramientas y condiciones para desestimular esta actividad, y además de todo, pues ofrecer condiciones alternas de vida a las trabajadoras sexuales, y establece que el trabajo sexual es lícito siempre que respete la libertad, la dignidad humana y los derechos pues ajenos, que respete los límites más severos del Código Penal, digamos ya por ejemplo cuando se incurre en delitos como lo dijo Daniela, y cuando que se dé el cumplimiento pues de las normas policivas del uso del suelo, salubridad y comportamiento social. Y pues bueno, eso establece que el trabajo sexual pues es una actividad lícita, y que además de todo no solamente es una actividad lícita, sino que participa del tránsito económico y se da en el marco pues, de las libertades económicas del Estado Social de Derecho. Además de todo, se enfoca también pues, de manera como proteccionista a las trabajadoras sexuales, y pues finalmente tiende a regular, es decir, no prohíbe, sino que por el contrario tiende a regular, sino que pues no de manera específica todavía, pero la Corte Constitucional ha establecido que la tendencia es regulatoria. Listo. Ya vamos a entrar entonces en el siguiente capítulo. Bueno, acá es lo que les comentaba al inicio. Nosotros en el trabajo abordamos la descripción, el alcance y la noción de los POTS. Acá simplemente es pertinente resaltar que es un instrumento normativo a través del cual se realiza la ordenación del territorio. Tiene 3 componentes: rural, urbano y general, y contiene todos los objetivos, directrices, metas, políticas y normas. Acá este tema es importante porque está de la mano del análisis del acuerdo 009 del 2003, que adopta el EOT de Chinacorta, que no presenta ninguna actualización o regulación relacionada con los usos del suelo, no identifica las
encontramos que no identifica además las zonas específicas en las cuales se puede prestar esos servicios sexuales y se limita a decir que las casas de lenocinios pertenecen al grupo número 4. Entonces, al analizar todo este documento, nosotros podemos concluir que en realidad este acuerdo no refleja las necesidades de los habitantes, en tanto no tiene en cuenta la composición demográfica, social, económica y cultural de sus habitantes. Digamos que esto viene muy conectado a toda la noción del POT, de los POTs que expusimos, porque pues en el proceso de formulación nos indica que precisamente este instrumento debe tener en cuenta la realidad del territorio. Acá está el caso de estudio. Listo, bueno, entonces más o menos para contextualizar nosotros la monografía, parte pues de este caso, resulta que había un establecimiento en Chinacota, norte de Santander. Las autoridades municipales le solicitaron a la propietaria cumplir con ciertos requisitos legales de usos del suelo. Ella aporta una serie de documentos que son los que tiene en su poder. Las autoridades dicen, no, esto no es suficiente, y dan paso al cierre temporal del establecimiento. Una vez la actora entrega otros documentos que tiene en su poder, las autoridades insisten en que no es suficiente, que no cumple con los requisitos, y dan paso al cierre ya pues definitivo del establecimiento. Ante eso, la propietaria, Nelcy Esperanza Delgado, interpone los recursos procedentes por ausencia de fundamentos legales, y pues ante el cierre definitivo del establecimiento interpone una acción de tutela, que es la T073 de 2017, en la cual la Corte ampara los derechos que ella alega. Sin embargo, que son el derecho al trabajo, principalmente el derecho a la igualdad. Bueno, sin embargo, la alcaldesa de Chinacota, una vez pues proferida esta sentencia, interpone una solicitud de nulidad de la misma por desconocimiento del presidente constitucional, ante lo cual la Corte Constitucional pues responde acatando la nulidad y pues declara la nulidad de la sentencia, dejando sin validez pues del amparo de los derechos que se había dado previamente. Y ante ello pues ya viene como todo el boom que crea pues la SU 062 de 2019, que se realice una audiencia pública, etcétera, y la Corte Constitucional pues plantea ya el problema jurídico como tal, que es el que nos ocupa aquí, y es principalmente que si la suspensión temporal y en general el cierre del establecimiento de la taberna en Chinacota, norte de Santander, vulnera los derechos fundamentales por 3 causas principalmente. Sí, es por actuar al margen del procedimiento legal establecido en detrimento de las garantías procesales, por ser una medida que no se había impuesto a otros establecimientos en condiciones similares, y por haber comprometido el derecho al trabajo en conexidad con el mínimo vital y el libre desarrollo de la personalidad al exigir los requisitos para el funcionamiento. Listo, entonces, pues bueno, eso es más o menos el problema jurídico que plantea la Corte en la SU. La resuelve, pues se centra en la libertad de empresa, básicamente, y en los requisitos procesales, sin tener en cuenta, digamos, el derecho a la dignidad, al trabajo, etcétera, ni a las trabajadoras sexuales. Y pues esto también tiene una implicación, digamos, en el derecho a la igualdad, porque no hay un trato igualitario, digamos, con otros sectores económicos. Pues a nivel nacional y a nivel internacional la igualdad está protegida por diversos organismos, es un principio, es un derecho, además de todo, que se desglosa pues y atraviesa muchos más derechos, tiene una serie de cargas, implicaciones y derechos pues conexos que le dan pues tanta relevancia. Bueno, listo, eso es más o menos como el caso de estudio. Ya, Daniela. Listo, entonces entramos a la parte de conclusiones. Este es el mapa, básicamente, que nos permite afirmar que en efecto el fallo de la SU tiene ciertas implicaciones y ciertas consecuencias que en definitiva son negativas. Decidimos agrupar, como les comenté, este análisis en 2 grupos. En primer lugar tenemos los derechos abordados por la Corte Constitucional y después tenemos aquellos derechos que la Corte ni siquiera contempló en su análisis. Por un lado tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tenemos en el trabajo un recuento
jurisprudencial de las diferentes decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, y encontramos que como común denominador la Corte ha privilegiado y condicionado el derecho de otros derechos fundamentales diferentes al libre desarrollo de la personalidad en el contexto de la prostitución y el trabajo sexual. Entonces acá podemos concluir que estas posiciones van en contra de la intención del constituyente, dado que la excepción en el marco de la prostitución es el goce efectivo del derecho a la libre personalidad, y la regla general termina siendo el privilegio de otros derechos. Tenemos que se privilegia el derecho de las otras personas cuando se afecta el orden público, también se limita cuando están de por medio los derechos a los niños, la intimidad familiar y demás. Valentina ya nos habló del derecho a la igualdad. Ahora seguimos con el derecho al mínimo vital. Este derecho al mínimo vital lo abordamos dado que el mínimo vital está relacionado con la dignidad humana, dado que el mínimo vital corresponde a aquellos recursos económicos. Daniela, el tiempo se ha agotado. Por favor, el último cierre del argumento y cerramos. Bueno, acá tenemos las conclusiones. En primer lugar, tenemos que el trabajo sexual no es una actividad ilícita. Incluso encontramos que en el ordenamiento jurídico se aborda desde distintas ramas. En segundo lugar, el derecho es el instrumento para crear, el instrumento de creación y modificación de normas a través de las cuales se deben materializar diversos procesos y fenómenos culturales. Por lo tanto, deben responder efectivamente a las necesidades de la comunidad, no como en el caso presentado. Y finalmente tenemos que la SU 062 de 2019 constituye un fallo en el cual la Corte Constitucional se aparta de su propio precedente. Lo consideramos un retroceso, dado que en fallos anteriores, y como veníamos, analizamos la tendencia era más proteccionista. Incluso en los últimos años se había reconocido el trabajo sexual como un trabajo como tal, y eso constituye un retroceso. Y básicamente esas son las conclusiones de nuestro trabajo de grado. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que podemos dejar de compartir la pantalla. Y a continuación, muchas gracias, Daniela y Valentina. Y vamos a escuchar entonces, como les decía, el siguiente paso en el reglamento. Consiste en los comentarios, preguntas que el evaluador secreto, en este caso el profesor del departamento, Luis Fernando Sáenz, tiene para las estudiantes. De nuevo, qué pena insistirles, pero pues estoy en modo profesoral, advertirles, les recomiendo que tomen atenta nota de las preguntas, comentarios, porque en eso está basada la rúbrica de la segunda, o sea, el 50% de la evaluación de esta sustentación, en el nivel, en el grado de respuestas que ustedes le den a comentarios y preguntas que el evaluador tenga en relación tanto al documento escrito como esta presentación oral. Luis Fernando, muchas gracias por aceptar leer y evaluar este trabajo. Para el departamento, de nuevo, es un motivo de celebración el poder estar discutiendo estas investigaciones. Como lo anunciaron las estudiantes, la tesis tiene un enfoque de género y precisamente el departamento tiene un conjunto de asignaturas electivas en donde esto se convierte en un objeto de investigación académica. Y tanto la profesora Liliana Sánchez como Luis Fernando hacen parte de esa historia investigativa del departamento, y creo que lo emocionante de este momento es que las estudiantes se estén integrando también a esa discusión y a esa conversación para que todos crezcamos en el análisis de estos problemas jurídicos. Luis Fernando, muchísimas gracias por aceptar
la invitación a esta evaluación y en estos momentos pues tienes ese rol de comentarista, evaluador, vas a cuestionar también, hacer preguntas sobre este trabajo. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Juan Felipe. Muchachas, muchas gracias también por la exposición. Digamos que me ayuda a centrarme un poquitico más como los argumentos y el problema de investigación y sus objetivos. Me parece como un recorrido muy importante que como que pone, yo se los dejaba en la rúbrica, como que pone muy de presente los derechos de las trabajadoras sexuales y las implicaciones que tienen como todos estos mecanismos de incluso burocracia procesal para sus derechos tangibles. Entonces me parece como muy importante eso. Tengo unos comentarios y unas preguntas. El primer comentario es, no sé si pudieron ver el COMPES 11 del 2020, que reemplaza la resolución 490 del 2015. COMPES 11 del 2020 se convierte en la política pública de actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital. Entonces quisiera que me respondieran eso y que desarrollaran cómo aplicaron estas herramientas. Entiendo que a nivel nacional no hay una herramienta normativa que nos permita, digamos, regular la prostitución de una manera apropiada. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para traslapar esta herramienta normativa que se aplica en el Distrito Capital a Chinacota, Norte del Santander, y al Acuerdo 009? ¿Cómo hicieron eso? Listo. Yo quiero, está temblando. Ustedes no sienten que ¿Cierto? está temblando. No puedo escuchar la segunda pregunta. Sí, está temblando. Interrumpamos nerviosa. un momento porque yo veo que continúa temblando. Sí. Estoy en Santander y aquí siempre son los epicentros temblando todo duro. Yo apenas estabas hablando y yo miraba para todos lados y yo decía, ¿será que estoy temblando yo o es la tierra? Y aquí también. Creo que ya. Sí, yo siento que ya, pero es que Juan Felipe está en piso más alto, entonces no sé si allá cómo se siente. Yo creo que todos estábamos como igual, o sea, Sí, como tal cual lo que está pensando diciendo Lili. O sea, se sintió y sigue, ok, se sigue, pero ya sí, sin duda bajó. De pronto ya es como la sismorresistencia del edificio o algo así. Sí. Bueno, No sentí nada acá. no, yo me empecé Yo estoy en a el piso. marear y yo, oh por Dios, Largo, sí, estoy fue muy mareado, por cierto. El son tema las está 7 de muy la álgido, mañana. Sí. me ha afectado mucho por el tema de las trabajadoras. Muy mareado. Yo pensé Bueno, que eran los nervios. Ok, Bueno. ok. Perdonen, qué pena, y continuamos, Luis Fernando, estabas en el tema Retomo del COMPES. para que nos volvamos a ubicar. Entonces, el primer comentario, si pudieron ver el COMPES 11 del 2020, que recoge la política pública de actividades sexuales pagadas, y cómo hicieron entonces para traslapar estas herramientas normativas que se aplican en el Distrito Capital a el caso de estudio de su monografía jurídica. Listo. Digamos que en efecto analizamos e investigamos los esfuerzos que ha promovido la Alcaldía y la Secretaría de la Mujer en Bogotá, y digamos que encontramos que ese es una de las excepciones en las cuales se da a nivel local la regulación de esta actividad. Encontramos también que este COMPES 11 es resultado, creo que es COMPES de 2019, lo sacaron en diciembre. Este COMPES hace parte precisamente de los esfuerzos que se realizan en el marco del Plan de Acción de Protección Integral de las Mujeres en el ejercicio de la prostitución. Entonces, nosotros acá lo analizamos y lo traslapamos y concluimos que en efecto no es suficiente para regular este tipo de actividades, dado que se da solamente una protección a nivel local y no
no se contempla el ámbito nacional y el desarrollo que tiene esta problemática en otras latitudes del país, como lo es, por ejemplo, el municipio de Chinacota, Santander. Y digamos, acá también tocamos el tema de la autonomía que si bien tienen las autoridades locales para regular el tema del plan de ordenamiento territorial en atención a los derechos que se ven afectados y vulnerados por la falta de regulación clara en los planes de ordenamiento territorial. En efecto, digamos que es necesario tener pues un cuerpo normativo que lo regule a nivel nacional y traspase lo que está contenido, digamos, en los esfuerzos de Bogotá y muchos más, pero ya a nivel nacional. No sé si Valentina quiera agregar algo. Sí, yo creo que pues aquí también se demuestra un poquito, hablando ya pues del COMPES, pues, o sea, es evidente que como es en Bogotá, como que el deseo de generar este tipo de instrumentos y este tipo de cosas es mucho más alto que en sitios como Chinacota, al norte de Santander, ¿sí? Es decir, aquí vemos un movimiento muy grande pues, digamos, de feminismo que atraviesa mucho todo este tipo de instrumentos y de creación normativa, etcétera, que digamos no, pues no creo, se dé en Chinacota, norte de Santander, no estaba ya nunca, no sé cómo sean las dinámicas, pero pues digamos por las condiciones demográficas, socioeconómicas, todo el tema, no creo que se presenten, entonces igual es difícil y yo creo que esto evidencia un problema más grande, ¿no? Como que nos lleva a un interrogante más grande, que es lo que hablábamos de un cuerpo normativo a nivel nacional, que por lo menos dé unas pautas, ¿sí? Porque si bien los POTS, nosotras pues tratamos, digamos, el tema de los POTS como instrumento en el cual no se regula la prostitución, pues igual al fin y al cabo como que no podemos sentarnos a regular la prostitución meramente a través de POTS, ¿no? O sea, como que ese no es la finalidad, ni el alcance, ni nada. Simplemente aquí, por temas circunstanciales, por unos hechos que se presentaron, pues se dio y ha sido un problema más bien recurrente, porque simplemente pues hay una ausencia de profundidad sobre el tema, ¿sí? Simplemente es prostitución igual al grupo 4, comercio grupo 4, ¿sí? Pero no va más allá, pero tampoco hay de dónde agarrarse, digamos, lo quiero como, lo visualizo como género y especie, ¿no? Como que no hay de dónde agarrarse como para no saber cómo desarrollar ya específicamente las cosas porque no hay unas pautas generales. Entonces yo creo que, claro, el COMPES sí evidencia esos esfuerzos que hay en Bogotá, pero también evidencia esa primero, falta de Estado en muchos sitios a los que no llega este tipo de cosas. Las condiciones, digamos, estructurales y culturales de diferentes sitios en Colombia, ¿no? Bogotá pues sí, Bogotá es la capital y ya todos vamos a Bogotá y Bogotá es de todos, pero pues, o sea, es una realidad completamente distinta al resto del país y no es la única, no podemos tener una visión pues tan centralizada de que, sí, entonces, claro, da ciertos ejemplos y de pronto una guía, pero creo yo que igual sí evidencia pues me doy el privilegio de sacar esta colación y es que evidencia una ausencia mayor de un cuerpo normativo que permita establecer unos lineamientos para el ejercicio de la prostitución en lugar de estar regada que en el código de policía dice esto, que en el POT dice lo otro, que hay esta resolución, que sí, en lugar de como que tantas cosas, unificar un poco. Entonces, nada, pues quería como agregar ese comentario. Listo, gracias. Sobre lo que tú decías, Valentina, regular la prostitución no puede ser únicamente, meramente a través de los POT. ¿Cómo se imaginan ustedes una regulación? ¿En dónde y cómo se imaginan ustedes una regulación apropiada para la prostitución? ¿A través de una política pública? ¿A través de una ley nacional? ¿A través de qué? Bueno, yo creería que, no sé, pues es como mi manera de estructurar las cosas y es que tiene que ir como
de grande a pequeño, ¿no? Como ir desmenuzando, como hay un todo y de ahí van saliendo otras cosas, pero no como, pues, como estamos ahora, que hay muchas cosas sin un todo. Entonces yo diría que yo propondría una ley nacional que se desarrolle a través de políticas públicas y que haya una producción normativa a nivel territorial, digamos, porque lo que les decía, digamos, la realidad de Bogotá no es la realidad de Chinacota Norte de Santander. Entonces, claro, puede haber una ley que me diga la prostitución es esto, bueno, el trabajo sexual es esto, y se realiza de tal y tal forma, pero resulta que es que no lo podemos equiparar, no sé, el barrio Santa Fe en Bogotá con una taberna en Chinacota Norte de Santander, porque las condiciones son absolutamente distintas. Digamos, en el caso concreto, la taberna no solamente era pues como un lugar donde se ejercía el trabajo sexual, sino que también era como un lugar de esparcimiento en el sentido de que era un bar, ¿sí me entiendes? Como que no, y pues esto se suele dar así, como que está muy ligado el consumo, digamos, de trago y eso con el trabajo sexual, pero no siempre. Hay sitios en los que es simplemente ejercicio de trabajo sexual y ya, ¿sí me entiendes? Como añadido a, pues, pero pues, ¿no? Entonces, como que no se pueden equiparar esas realidades, por ende sería desatinado decir que solamente una ley nacional que nos dé los lineamientos, porque pues eso igualmente se va a quedar corto, ¿sí? No nos va a servir y no va a cumplir con las necesidades según cada región, cada población, ¿no? Hay que mirar el tema sociodemográfico, hay que mirar el tema cultural, hay que mirar el tema político, ¿sí? Cada sitio tiene sus particularidades. Entonces yo diría que empezaría por una ley nacional con políticas públicas que desarrollen el tema y además de ello, actos administrativos, pues la administración pues, territorial son actos administrativos, mejor dicho, autonomía territorial, las autoridades locales de cada municipio, pues emitir como la regulación y el desarrollo normativo, siempre teniendo en cuenta y bajo el espectro de esta ley nacional y las políticas públicas, creo yo que sería la manera indicada. Adicionalmente, yo quisiera añadir que esta normatividad debe tener un enfoque que busque proteger a las trabajadoras sexuales, mientras precisamente desincentive a través de la creación de políticas públicas, instrumentos, programas y demás esta actividad. Entonces, por un lado es el reconocimiento de que existe esta actividad, que se desarrolla, y también por el otro lado tendría que complementarse con unas políticas que permitan brindarle alternativas a las personas que pues deseen acceder a estas alternativas, porque un poco lo que tenemos en lo que caracteriza esta actividad es que en muchos casos se presenta la imposibilidad de moverse tanto como de manera física, económica, social. Entonces yo también, digamos que brindaría esa posibilidad a las personas. Entonces, y esto también lo quisiera unir con ese deber en cabeza del Estado de propiciar aquellas medidas que le permitan a ciertos grupos superar esas situaciones de exclusión social que enfrentan, y por otro lado el deber de adoptar medidas que tengan el potencial de generar, digamos, un impacto que no sea proporcional en la actividad a través de la cual estas personas subsisten, que digamos es un deber que la Corte Constitucional ha puesto en cabeza del Estado en su jurisprudencia, especialmente en la C793 de 2009. Eso quisiera agregar. Y también, por último, ya quisiera decir yo, pues es un trabajo muy difícil, digamos, como que digamos, más bien utópico todo lo que estamos diciendo. Sin embargo, también, pues es como un trabajo mancomunado que no se puede sentar el Congreso solo, pues, a hacer una ley. Digamos, hay que darle voz, ¿no? Hay que darle voz a los sujetos de esta problemática, o pues de este tema, que son las trabajadoras sexuales, ¿sí? Entonces, también un poco cómo crear esos espacios de debate y de escucha de las trabajadoras sexuales para que la protección sea acertada, ¿sí? Para que la normativa y los lineamientos sean acertados, porque yo no puedo pretender
como colmar la necesidad de alguien sin conocer realmente esa necesidad, ¿sí? Para mí es muy fácil decir, como, ay, yo creo que necesitan, no sé, garantías en seguridad social, pero puede que antes de eso venga algo más importante, no sé, sí, como darle un poco voz y digamos, espacio, como que dejen de estar marginadas, ¿sí? Es como prostitución allá en el barrio de Santa Fe, vayan ustedes para allá y ya, no es o sea, darles su lugar, es como que no son menos, nada por el estilo, ¿sí? Como empezar un poco como a borrar esos estigmas y ese tipo de cosas, y es como son ciudadanas y completas y sí, como de la democracia y todo, entonces, como eso un poco. Dentro de esta participación democrática que mencionan, ¿ustedes pudieron ver en su proceso investigativo el tema de las opiniones sobre, por ejemplo, la existencia de zonas de tolerancia, cómo afectan estos los derechos, estas zonas, los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Pudieron ver como algo más allá de las regulaciones de los POT? Pues digo, no, esto ya como un poquito fuera del problema de investigación, pero lo pudieron ver, lo pudieron como revisar o no. Pues el tema de participación ciudadana lo abordamos no así exactamente en los términos en los cuales lo estás describiendo, lo abordamos tangencialmente en el análisis de la noción del POT, específicamente pues en el procedimiento de formulación, aprobación y adopción de los POTs. Entonces acá dentro del procedimiento, cuando se está construyendo este instrumento, se debe llevar, digamos, una fase de concertación interinstitucional donde deben participar distintos sujetos, entre ellos se invita a participar a los ciudadanos, a los gremios económicos y demás para pues así garantizar una consulta democrática y que pues el instrumento responda precisamente a las necesidades de cada uno de los grupos que pues sería el ideal. Y el tema, digamos, de las zonas de tolerancia y esto lo abordamos también muy tangencialmente, pues, y lo revisamos a través del enfoque reglamentista, pues que lo que, pues ustedes saben, el enfoque reglamentista y otro es el regulacionista, ¿no? Pero particularmente en el reglamentista, pues, este opta por reglamentar, pero como de manera general es que establece que la prostitución y el trabajo sexual se realice como en lugares ocultos o como marginados, entonces ahí más o menos se relaciona con lo que tú mencionas. A ver, como que ahí yo creo que eso lo que haría sería como contribuir digamos, esta marginalización de las trabajadoras sexuales. Y lo que mencionaba anteriormente es como, si no lo vemos no pasa nada, ¿sí? Es como ustedes vayan y hagan allá sus cosas, pero si no lo vemos no pasa nada y es como que, sí, como no nos hace daño, entonces vamos a ocultar los efectos negativos y eso allá lejos, eso como que no es conmigo, ¿sí? Es más o menos como el tema que yo creo que también es parte de, digamos, es bien complejo porque no es como que uno diga, bueno, vamos a poner como negocios y para ejercicio del trabajo sexual pues en toda la ciudad y en todas partes, entonces hay que hacer un estudio, un análisis bien complejo y ahí es donde pues interviene el tema del POT, que es la regulación del uso de suelos, sobre la ubicación sin caer en esa discriminación, porque es que al final termina siendo una discriminación, ¿sí? Es como si están lejos, si están allá, pues entonces sí, no pasa nada porque yo no lo veo y a mí no me afecta. Pero si ya lo estoy viendo y me afecta, y entonces ahí sí me molesta y me incomoda. ¿Pero por qué me incomoda? Porque hay unos estigmas, porque es negativo, porque históricamente la prostitución pues ha sido mala y las prostitutas no las podemos ni ver porque es malo, ¿no? Entre comillas. Entonces creo que es un poco el tema. Me parece difícil, digamos, pero pues ahí creo que entra todo el análisis de los POTs de cómo se tienen que regular pues los suelos, si vamos a dejar estas zonas de tolerancia o digamos se va a hacer una ubicación un poco menos discriminatoria teniendo en cuenta pues una serie de parámetros y pues eso. Listo, vale. Me pareció súper interesante cómo incluyeron finalmente el enfoque de género
hablaron de estas relaciones de poder tan fuertes que plantea Rubin y lo aterrizaron sobre los bots. Quisiera que me contaran un poco cómo fue este proceso de investigación, de aplicar el enfoque de género sobre todo este tema, como que también es un poco tan jurídico. ¿Cómo fue ese aterrizaje de los conceptos de Rubin de mercantilización de los cuerpos, de sexo bueno, de sexo malo, de relaciones de poder? ¿Cómo llegaron hasta ahí y con qué se encontraron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que uno... Fue un poco turbulento, ¿no? Pero, pero salió bien. Al final hubo aplausos, mentiras. Yo creo que el clic y el punto de convergencia de estos temas lo encontramos sobre todo en algo que Rubin denomina conceptualización de la sexualidad biológica a nivel social, que es la estructura a través de la cual se organiza el sexo, donde las mujeres cumplen determinados roles y carecen de algunos derechos sobre sí mismas. Entonces, digamos que ese fue el punto que encontramos en común y sobre todo lo que nos habló Valentina en relación con los obstáculos y las barreras que enfrentan ese conjunto de actividades que se catalogan dentro del sexo malo, que enfrentan el tema de las guerras territoriales y de fronteras, que pues es un conflicto político-sexual donde precisamente las trabajadoras sexuales se ven en la necesidad de pelear, enfrentarse con las autoridades para su permanencia en ciertas zonas. Y acá también Rubin hablaba de los conflictos de regulaciones sexuales, que finalmente tienen como motivación ese estigma de actos sexuales que viene desde la criminalización hasta la presunción de inferioridad, y cómo a través de ese pánico moral se empieza a racionalizar el tema de la persecución, el tema de la connotación negativa, el tema de un poco empezar a esconder y a sacar este tipo de actividades de la sociedad. Y Valentina, no sé si quiere agregar. No, pues fue un poco como un proceso como escalonado, ¿no? Entonces, cuando empezamos a investigar el tema, pues de Rubin, empezamos a leer, y al principio fue difícil porque, digamos, solamente hablaba, digamos, de la mercantilización, etcétera, y nosotros decíamos como, bueno, ¿dónde le hacemos el clic? Pero ya ahí nosotras mismas, como lo decía Daniela, como que en el tema de la sexualidad, ahí fue que encontramos como un puente, ¿sí? Porque entonces en la sexualidad posaban ciertas opresiones y violencias. Entonces empezamos a ver como, ok, estas violencias de dónde vienen y estas opresiones de dónde vienen. Y es que la mujer no era dueña de sí, ¿sí? Más o menos. Entonces, mucho menos de su sexualidad y mucho menos de este tipo de cosas. Y un punto básico fue el tema de la jerarquía del sexo bueno y el sexo malo. Entonces, ahí ya cuando nosotros logramos pues ubicar la prostitución en el sexo malo, pues nosotras no, Rubin, ubicar la prostitución en el sexo malo, y conectar todo esto con la sexualidad, las opresiones, con el rol de la mujer, ahí fue como que se dio todo el puente y todo el proceso como de un punto a otro, y súper conectado. Entonces, creo que yo pues que es eso, básicamente. Súper. Y por último, yo quisiera cerrar preguntándoles ya como desde su perspectiva, después de pasar por la escritura de toda esta monografía jurídica, desde su perspectiva, ¿son todas las mujeres que ejercen la prostitución víctimas de un sistema económico que las obligó a trabajar en esos espacios? Bueno, pues yo diría, a ver, siempre hay un margen de agencia, ¿cierto? Digamos, no solamente en el tema de la prostitución, sino en cualquier cosa. Es como si yo me levanto y digo, quiero cantar, o quiero dedicarme a cantar, o quiero salir a comprar una botella de agua, no sé. Claro, yo tengo agencia, ¿no? Yo estoy decidiendo que quiero salir a comprar mi botella de agua. Obviamente esto no se equipara al trabajo sexual, ¿no? Sino simplemente estoy diciendo como todas las actividades uno tiene un margen de agencia. Sin embargo, todo esto está atravesado por
pues por un sistema económico, social, digamos, estamos particularmente en una sociedad donde el capital es, pues, mejor dicho, primigenio, básico. Entonces, eso permea todas las decisiones que uno toma. Que las obligue, tal vez no creo que las obligue a todas, pero sí permea, digamos, el sistema socioeconómico, sí permea las decisiones que toman y sí permea, digamos, y de pronto afecta un poco sí, en qué camino se toma la decisión, digamos, no creo que todas sean, o sea, hay digamos, una parte de trabajadores sexuales que lo ejercen o lo hacen porque, entre comillas, les toca, digamos, es su medio de subsistencia y no lo hacen, digamos, por una decisión absolutamente como consentida o sí, sino es porque literalmente toca, sin embargo, no a todas les toca, ¿sí? Es como, por ejemplo, hay ahorita muchas, hay movimiento, digamos, de trabajadoras sexuales, o sea, como empoderan, digamos, el trabajo sexual, ¿sí? Entonces, allí creo que sí hay una decisión, hay agencia, pero todo esto se ve permeado por la sociedad y por la estructura económica, que igualmente no creo que las obligue, o sea, como estrictamente no creo que las obligue, sin embargo, sí permea y sí atraviesa las decisiones tomadas. Digamos que un poco conectado con lo que acaba de decir Valentina, por eso yo creo que cuando pensamos en nuestro cuerpo normativo ideal, se hacía referencia a, bueno, es necesario establecer un marco claro, pero también es necesario establecer alternativas para aquellas personas que no lo están haciendo de forma voluntaria y que esas personas, pues, en el marco del derecho al libre desarrollo de la personalidad puedan adoptar, pues, el camino que elijan. Entonces, por eso también es muy importante establecer un marco normativo y políticas claras y adecuadas, tanto para regular el ejercicio de la prostitución como para brindar otras posibilidades a las mujeres que actualmente se dedican a esta actividad y, digamos, no desean permanecer en este oficio. Entonces, ya. Listo, muchachas, muchas gracias. De nuevamente, pues como agradecerles por ese ejercicio que realizaron, que mostraron pues la afectación fuerte de los derechos de las trabajadoras sexuales por este tema administrativo. Comentarios finales, me gustó mucho lo que les dije, el abordaje de enfoque de género, como aterrizaron en el problema de investigación, me pareció súper interesante ese ejercicio. Me hubiera gustado que desarrollaran un poco más el tema, lo que ustedes me mencionaron acá, como el tema de cómo se aplicaban esas herramientas normativas de un sitio territorial completamente diferente a otro, porque sí lo mencionan, pero es como una línea. Entonces hubiera sido como súper interesante ver cómo, a pesar de las falencias de la regulación de Bogotá, pues se pudo haber hecho de alguna manera una aplicación a Chinacota. ¿Qué más les digo? No, el tema también de la participación ciudadana, que me parece súper importante, también ustedes mismas lo dijeron, lo mencionaron tangencialmente, haber profundizado un poquitico más en eso, como era importante escuchar a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, de Chinacota, no solo a la dueña del establecimiento que fue cerrado, sino como las trabajadoras que finalmente vieron afectados sus derechos ahí. Y el tema de la interseccionalidad me faltó un poco, que yo se lo sugería en la primera rúbrica, como esta última pregunta era para ver ustedes cómo veían el tema precisamente. Hubiera sido interesante también verlo plasmado en el escrito, cómo este sistema económico de alguna manera atraviesa las decisiones desde su perspectiva, las decisiones de las trabajadoras sexuales, y cómo finalmente eso también se ve reflejado en los POT, ¿no? Porque es muy claro en el acuerdo 009 cómo se habla de una actividad casi que comercial, ¿no? Y por eso está regulado en ese acápite. Entonces hubiera sido muy interesante ver esa aplicación. De resto, pues nada, súper bien y muchas gracias por sus respuestas. Muchachas. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Fernando, por ese comentario y esas preguntas. Y quisiera entonces
pues subrayar que hasta ahí, hasta este momento, llega este momento evaluativo. Y para que lo tengas como en cuenta, Luis Fernando, para que tú vayas ya llenando la rúbrica, para que en unos minutos nos hagas la presentación como de esa nota final. Pero antes de eso, yo quisiera aprovechar este encuentro para hacer comentarios desde pues, la perspectiva académica, también de lo que es el aporte y preguntas, cuestiones que ustedes mismas dejan con su investigación. Yo no sé si María José o Liliana quieran hacer comentarios al respecto. Yo, en lo personal, sí quisiera hacer un comentario y una pregunta. Me ha impactado mucho cómo el tema que ustedes proponen, o sea, aborda distintas cuestiones que son importantes para la historia de la investigación de nuestro departamento. O sea, por un lado, por supuesto, la cuestión del enfoque de género y de las identidades. Allí hay un aporte muy interesante. Pero a mí, curiosamente, me impacta cómo también están hablando con una cuestión sobre ordenamiento territorial. Pues, por supuesto, al meter el tema de planes de ordenamiento territorial, pues esa cuestión está ahí. Entonces, yo les quiero compartir que es algo que en el departamento, desde la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio, también hemos trabajado por varios años. Entonces, yo quiero ponerles de presente, voy a terminar en una pregunta bien, que está en el centro del debate, que me parece que han construido un problema jurídico muy creativamente, o sea, y han seleccionado un problema muy interesante que creo que nos va a dar muchas cuestiones. Una de las cuestiones que está en el fondo y en la conversación de hoy, en el debate, también con las preguntas de Luis Fernando, hay un debate que, al margen del tema de la regulación del trabajo sexual, al margen de eso, es un debate que en ordenamiento territorial siempre está presente, y es las simetrías entre las autoridades del orden nacional y las entidades territoriales, preguntando además por el nivel de competencia que tiene para definir la entidad territorial. De hecho, el plan de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial, es una de las herramientas jurídicas que la Constitución del 91 le dio con más fuerza a las entidades territoriales para hacer ejercicio de sus competencias. Incluso en las primeras redacciones se hablaba incluso de autonomías, o sea, esto incluso estaba en proyectos de actas de la Asamblea, desarrollando proyectos autonómicos municipales. Eso estuvo en la discusión, eso quedó, se construyó el concepto de autonomía territorial y la forma en cabeza de las entidades territoriales, de los municipios, y la forma de expresión de eso eran los planes de ordenamiento territorial. Les voy a poner dos casos muy interesantes en donde hay lo que quiero poner de presente es que eso no está resuelto, esos equilibrios entre la autoridad nacional y la autoridad y la entidad territorial municipal. Dos ejemplos. Hay uno que en los 90 causó, finalizando los 90 causó pronunciamiento de la Corte Constitucional, y es uno sobre el Plan Nacional Vial. Entonces, el Plan Nacional Vial llegaba a un nivel de detalle que, por ejemplo, delimitaba lo que significaba una bahía. O sea, ¿qué es una bahía? Y entonces incluso llegaba a un metraje, a una dimensión, con la idea de que eso tenía que tener una aplicación del orden nacional. Espero que ustedes me estén siguiendo a dónde voy, porque esa fue la pregunta que estaba
en el fondo con el tema del COMPES. Si hay una posibilidad de una regulación nacional que haga que se aplique en todos los municipios frente al trabajo sexual, a la zonificación del trabajo sexual. Bueno, la Corte Constitucional tumbó esos apartes del Plan Nacional de Vial bajo el argumento que Valentina manifestó en esta sustentación, y es el grado de especificidad de los municipios y las particularidades de los municipios no daría para que una regulación del orden nacional pudiese llegar a definir con tanto detalle y con tanta precisión lo que una bahía, es decir, el lugar de una autopista en donde se pueden estacionar los carros, puede hacer. Y la Corte tumbó eso. La Corte tumbó la regulación nacional de la bahía, pensando que los municipios entonces tenían que, en sus adaptaciones propias, con sus circunstancias, tener que hacer esa regulación. El otro caso, eso es Plan Nacional Vial. Otro caso es el caso de la minería, el Código de Minas. Entonces, en este debate, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio pues está metida con todo en eso, y es municipios precisamente haciendo uso de sus competencias, declarando su territorio cero minero. O sea, acá no va a haber minería, y declara que no hay minería precisamente y con enfoques de garantía de ciudadanos y de minorías históricamente excluidas, negritudes, indígenas, poblaciones campesinas, que los afecta directamente eso. Y entonces, en ese escenario, y eso llegó incluso, o sea, en los ejercicios de litigio estratégico, llegó incluso al ejercicio de participación democrática de usar las consultas populares para definir eso, porque primero lo intentaron hacer por POTS, pero se los tumbaron, y después entonces lo hicieron por consultas populares, es decir, con mecanismos de participación democrática directa. Y la Corte Constitucional llegó al punto, o sea, las consultas populares la ganó la gente, y la Corte Constitucional les tumbó esas consultas populares, diciendo que no tenían esa competencia. Bueno, yo pongo esos dos casos para hacer la pregunta, que y además esto, pues además, y quiero meter pues la decisión de esta semana de la Corte sobre aborto, inmediatamente las posturas en contra, saliendo a decir que lo que van a usar son mecanismos de participación democrática. Entonces yo de participación democrática directa, para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con eso o no. Entonces, yo la pregunta que quiero plantear, que me parece tal y como ustedes han construido de manera tan creativa el problema, yo les quiero plantear esta pregunta. En el fondo, ustedes están rescatando, al final, y Luis Fernando lo subrayó muy bien, o sea, la importancia de tener criterios de participación democrática para ordenar un territorio, para que garantice, o sea, una concepción de la democracia en donde poblaciones históricamente discriminadas, puestas en condiciones de asimetría por los imaginarios, como es el de las mujeres y el de las trabajadoras sexuales, eso tiene que hacer parte de las discusiones en el ordenamiento de un territorio. Es en el fondo también lo que ustedes están diciendo. En el caso de ustedes pueden estar, o por ejemplo, que haya una normativa de orden nacional que sea la que dé garantías para esos sujetos. Eso podría ser un escenario, pero también podría ser un escenario que a nivel territorial, masas de ciudadanos inconformes con ese tipo de ciudadanías usen la democracia para o sea, es decir, cero prostitución en el municipio de Chinacota, cero, o sea, cero tolerancia, y vamos a hacer una consulta popular para hacer eso. Entonces yo quisiera mostrarles, o sea, cómo son las tensiones, o sea, el orden nacional les puede servir
les puede servir para crear una regulación que le dé espacio y garantía a los derechos y que pueda defender esas, o sea, que pueda equilibrar esas asimetrías con ciertos sujetos, como lo acaba de hacer la Corte Constitucional en una sentencia, pensando a nivel nacional. Inmediatamente ciertos sectores de la población en contra de eso y tratando de ir a la democracia, o de manera, o la dimensión puede ser diferente y es en un esquema de ordenamiento territorial se puede lograr la protección. Entonces, en esos escenarios, y esta es la pregunta, pues además, creo que además me respondieron o sea, ya respondieron en la sustentación, porque ustedes hacen una lectura del actual estándar de la Corte Constitucional bajo. O sea, les entendí que la ESU de la Corte Constitucional es un estándar bajo de protección de las trabajadoras sexuales. Entonces, la pregunta es en cómo hay que entender si la participación democrática tiene límites. Esa es mi pregunta. Si la participación democrática tiene límites en su ejercicio para la garantía y protección de derechos de estas poblaciones históricamente discriminadas. Esa es mi pregunta. O la participación democrática es entendida como mayorías, lo que el pueblo quiere en un determinado territorio, etc. ¿Cómo ven ustedes esa introducción de la participación democrática en la defensa de derechos de poblaciones históricamente discriminadas? Pues yo creería que, pues me voy a ir a algo muy básico, y es que según, o sea, personalmente creo yo, que la democracia es la tiranía de las mayorías. O sea, creo que la democracia, claro, tiene muchos componentes y matices, pero pues porque las mayorías lo dicen no quiere decir que sea lo que tiene que prevalecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? O lo que yo considero que hay que hacer es un estudio de proporcionalidad, es decir, que prevalece, o sea, vamos digamos, ¿cómo se dice?, a generar un efecto negativo, digamos, o a disminuir la protección de grupos vulnerados, porque unas mayorías dicen que, claro, la democracia es importante y no, digamos, uno no, pues no puede ser como obtuso y decir, no, no hay democracia, o sea, no, de malas, no. Pero antes de llegar a esos puntos hay que hacer un estudio de proporcionalidad, es decir, ¿qué prevalece? ¿Sí? Es decir, derechos fundamentales como son la igualdad, ¿sí? La dignidad humana, o el deseo de unas personas que porque literalmente se incomodan con un oficio, entonces no. Lo mismo, digamos, pasaba pues con el tema del aborto, es decir, es como siempre que vemos dos derechos en choque, o dos o más derechos en choque, digamos, hay que hacer un estudio de proporcionalidad, y creo yo que en este caso, pues, prevalece la protección a las trabajadoras sexuales porque vemos en juego no solo un derecho fundamental, sino varios y derechos conexos, además de todo, ¿sí? No es solamente una cosa que uno diga, bueno, sino que hay varias cosas de fondo y pues es una población grande, digamos, que históricamente vulnerada, que además de todo cuenta con una protección especial por parte de la Corte, o sea, son un grupo que por ser históricamente vulnerados cuenta con una especial protección. Entonces creo yo que ahí simplemente se resuelve así. Claro, no es tan fácil hacer un estudio de proporcionalidad como pros y contras, pues no es tan fácil, pero creo yo que es la salida y pues que el análisis, pues no sé si de pronto es mi sesgo, pero creo que el análisis resultaría positivo para, pues, para la protección de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y no para la protección de unas mayorías que, sí, digamos, dentro de unas mayorías que digan, bueno, vamos a ejercer mecanismos democráticos, pues hay muchas razones, porque me incomoda, porque no me gusta, porque hacen ruido, porque hay música, porque toman trago ahí la gente. Claro, son temas que hay que mirar, que hay que tratar y hay que gestionar,
pero no creo yo que sean más relevantes que la dignidad humana, la libertad, el trabajo, la igualdad. No sé, creo yo, lo entiendo de esa forma. Yo quisiera agregar que podríamos trasladar a esta pregunta una de las conclusiones a las que llegamos en el trabajo cuando mencionábamos precisamente esa facultad que tienen las entidades del orden territorial para adelantar todas aquellas gestiones relacionadas con la formulación y la administración de los usos del suelo, y es que estas facultades no pueden desconocer la especial protección otorgada a las trabajadoras sexuales en atención a que, como lo mencionaba Valentina, son un grupo históricamente discriminado, y además es necesario tener en cuenta que hay unos riesgos asociados a esta actividad, a este trabajo, que no se presentan en otro tipo de actividades. Por ejemplo, digamos que el desarrollo de estas actividades tienen unos riesgos asociados que no lo podemos encontrar en ninguna otra actividad. Entonces, digamos que yo creo que acá prevalece la deuda social que se tiene con este tipo de personas, y acá de prevalecer la protección de las trabajadoras sexuales. Esa sería mi opinión. Excelente, muchas gracias. No sé si María José o Liliana ha levantado la mano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Valentina y a Daniela por el trabajo que realizaron para elaborar esta investigación. Creo que han planteado temas muy interesantes, y creo que en su trabajo de grado, como señalaba Juan Felipe, se reflejan algunas de las líneas del departamento. Entonces quisiera resaltar algunas de ellas. La primera es esta intersección entre el enfoque de género y el ordenamiento territorial, que creo que definitivamente son dos líneas que han sido muy importantes en el departamento. También quisiera resaltar que en este trabajo ustedes incorporan una aproximación crítica que definitivamente muestra, por ejemplo, con el caso de la Corte Constitucional, que no necesariamente la protección de los derechos es evolutiva, sino que en muchos casos, digamos, esto está cruzado por la contingencia, y creo que eso está muy interesante también en este texto. Y finalmente también en el texto muestran esas tensiones que se presentan en los diferentes campos del ordenamiento jurídico colombiano, teniendo en cuenta esas tres perspectivas que encuentran ustedes en la literatura sobre el trabajo sexual. Entonces, definitivamente creo que este trabajo aumenta y refuerza los debates que hemos tenido en el departamento, y pues les agradezco mucho por eso. También quisiera resaltar que en esta sesión se han producido reflexiones muy interesantes sobre la creación del derecho y los retos frente a un fenómeno tan complejo como el trabajo sexual. Y entonces, cómo se articulan los diferentes niveles, nacional, territorial, pero también quiénes deben ser los actores que deben estar involucrados en esa toma de decisiones. Y creo que esta sesión también fue muy interesante desde esa perspectiva. Y quisiera cerrar con una pregunta, y tiene que ver con algunas de nuestras conversaciones iniciales. ¿Se acuerdan que en algún punto estábamos como en este debate de si la inclinación de ustedes era más hacia el abolicionismo, un poco pensando en McKinnon, un poco pensando en precisamente que el trabajo sexual lo que está haciendo es reproduciendo la opresión y que más bien se debería prohibir? Y se acuerdan que en algunos puntos estuvo ese debate presente. Quisiera preguntarles, pues ustedes, digamos, cómo sintieron ese diálogo entre ustedes dos, porque además tampoco estaban de acuerdo en ese momento. ¿Se acuerdan que, digamos, había posiciones divergentes? Entonces quisiera que nos cuenten un poco la experiencia de cómo fue ese diálogo entre ustedes dos para lograr llegar a las conclusiones a las que llegaron de manera conjunta. Bueno, yo creo que este diálogo y este punto de encuentro se dio cuando exploramos más a fondo la literatura y exploramos, en efecto, la problemática, la desglosamos y empezamos a
a mirar, digamos, como cuál debería ser la alternativa y el enfoque más adecuado teniendo en cuenta los supuestos del caso, teniendo en cuenta la aproximación que se realiza desde distintas ramas del derecho. Fue, digamos que, una construcción de un acuerdo en el que dos partes al inicio se aproximan a un tema, pero cuando ya obtienen más información, se hace un estudio detallado de la situación, se acude a otros enfoques, se explora más la doctrina. Digamos que yo creo que ese fue el secreto y lo que nos permitió definir que pues la corriente y el enfoque de nuestro trabajo pues pertenece. Si se trata de encasillar en una de las perspectivas, pues definitivamente pertenece al enfoque de la regulación, donde es necesario pues considerar que la prostitución es un trabajo y en virtud de lo anterior es necesario procurar el reconocimiento de ciertos derechos que digamos, se le asocian por por tal condición, y esto está, digamos, también muy en línea con la definición que presenta la Corte Constitucional en la sentencia del 2010, que fue un hito porque se reconoció que en efecto existe un contrato laboral entre las personas que ejercen la prostitución y pues los propietarios de los establecimientos. No sé si Valentina quiere adicionar algo. Sí, y yo creo que también se dio un poco, yo voy a decir algo que es como que yo seguí mi corazón. O sea, claro, las corrientes pues son corrientes teóricas, pero es que eso al final es feminismo de escritorio. Obviamente no, o sea, no estoy como demeritando las experiencias, vivencias, etcétera, de los autores y autoras, pero, o sea, como que casarse con una postura y no salirse de ahí sin pensar, o sea, y como que, y sin tener en cuenta, digamos, el mundo y la realidad. Es feminismo de escritorio, es como yo estoy muy cómoda aquí en mi casa y no me afecta, entonces yo me doy el lujo de decir que estoy de acuerdo con esto o lo otro, ¿sí? Y que nada, pues, pero pues ya, o sea, como que si uno ya abre un poco los ojos y como que se preocupa por tener presente realmente cuál es la realidad, qué es lo que pasa afuera y qué es lo que viven esas mujeres. Claro, la prostitución, es decir, puede reproducir opresiones, puede reproducir violencias, obvio, obvio que sí, pero igual existe. Entonces yo creo que hay que generar las condiciones apropiadas y estoy de acuerdo, digamos, como con el enfoque que le dimos y que, digamos, tiene la Corte, es no hay que promoverla, hay que desincentivar, porque, porque así también se desincentiva esa producción de opresiones y reproducción de opresiones y violencias, pero no hay que perseguir a las mujeres tampoco, ni hay que perjudicarlas, ni hay que vulnerarles los derechos. Entonces yo creo que ahí fue como cuando se dio ese acuerdo. No, pues excelente. Y salimos de ahí con un titular, feminismo de escritorio. Bueno, no, la conversación ha sido maravillosa y vamos entonces a cerrar ya esta sustentación con la exposición o presentación de la nota definitiva que está a cargo de el evaluador del profesor Luis Fernando Sáenz. Luis Fernando. Bueno, muchachas, entonces, para cerrar, aquí la tengo. Me pidieron que evaluara, como Juan Felipe lo mencionó al comienzo, dos aspectos principales. El primero, la sustentación oral, entre 0 y 2.5 para, que es la nota numérica. Tenía que tener en cuenta entonces la justificación del problema, la presentación, que cumpliera con los 30 minutos, sus objetivos, los métodos, bueno. Aquí doy un 2/2.5, teniendo en cuenta pues que se pasaron un tricito del tiempo. Quisiera como recomendarles cuando ustedes hagan este tipo de exposiciones sobre sus conceptos e investigaciones en el futuro, que sean lo más breves posibles y que recojan en el menor tiempo posible la mayor cantidad de apartados principales y conclusiones que hayan sacado sobre cada capítulo. Me pareció que la explicación del capítulo a capítulo puede ser un poco engorrosa, sobre todo para las personas que no tuvieron acercamiento
al texto directamente. Yo que ya lo conocía, pues pude como disfrutarlo un poco más, pero las personas que las están escuchando se van a perder un montón. Entonces la recomendación es como conclusiones muy fuertes y siempre como muy paradas, muy empoderadas en lo que es sus conclusiones y los resultados de la investigación, que básicamente eso es a lo que apostamos pues en este desarrollo de la monografía. Entonces ahí es un 2/2,5. Sobre las preguntas, los comentarios y las observaciones que hice, sí les doy un 2,4/2,5, porque como les mencionaba, pues me faltaron unos detalles muy puntuales. Sin embargo, me pareció que el desarrollo de la monografía pues cumplió con los requerimientos y sus respuestas pues básicamente respondieron. De hecho, aquí tengo la anotación de las preguntas que les hice y si las respondían o no. Entonces, ahí doy un 2/2,5 para que la nota final sea 4/4, entiendo. Entonces sería, pues muchas felicitaciones. Esa sería la nota final de esta monografía. Muchas gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias por este ejercicio de evaluación, siempre contando con tu excelencia académica, que es muy importante para el departamento, para todos los profesores y estudiantes. Yo en realidad, pues entonces así cerramos, o sea, yo estoy muy emocionado con este trabajo. Yo quiero, o sea, de una vez las vamos a contactar desde el departamento como para hacerles unas breves entrevistas y para hacer además consultándoles, por supuesto, su autorización de que parte de la presentación la volvamos un videíto de divulgación de lo que aquí pasó, porque en serio, más allá de la nota y de la calificación, creo que acá se construyó pensamiento. En realidad, como lo resaltaba la profesora Liliana, me parece que están poniendo unos temas muy, muy relevantes y que en lo personal, pues yo, o sea, la profesora Liliana es profesora de introducción, de teoría, en el departamento, y yo quisiera que, y está también todo nuestro todas nuestras selectivas en temas de derecho y género. Yo en lo personal quisiera que a partir de esos objetos de divulgación pudiésemos poner en las clases en discusión este trabajo, porque en realidad nos abre unas preguntas, unos debates muy interesantes, y yo no tengo más que como en nombre del departamento y de todo ese proceso que acompaña el departamento, proceso de investigación y de construcción de conocimiento, agradecerles, Daniela, Valentina, profesora Liliana, muchas gracias por hacer este aporte y estas contribuciones a los debates y a la construcción colectiva de conocimiento. De verdad, muchísimas gracias y felicitaciones, porque ya están muy cerca de ser colegas y de terminar este proceso, y terminarlo con tantas luces, pues nos alegra mucho. Y además, invitarles a que estén muy cerca de la profesora Liliana, de nosotros, de Luis Fernando, porque personas como ustedes quisiéramos que estuvieran en nuestras clases siendo profesoras, compartiendo. Entonces, estén muy cerca. Si sus actividades laborales, lo que viene, o sea, la invitación es a que conversemos y miremos cómo se integran a alguna de las clases en teoría, en las selectivas, pero o sea, que no quede, digamos, este es apenas un iniciar, o están finalizando su proceso volviéndose abogadas, pero están iniciando su carrera profesional, y lo que ustedes han investigado y esa excelencia en la construcción de conocimiento, pues para nosotros es fundamental para continuar la rueda, seguir moviendo la rueda y seguir en algo que es fundamental, y es el impacto en el derecho para tratar de equilibrar, sobre todo con poblaciones que han sido discriminadas históricamente y están en condiciones de asimetría. Entonces ustedes, o sea, recogen como que todo el perfil de egreso que queremos en la facultad. Felicitaciones, muchas gracias por su trabajo, y pues ya entonces, o sea, ustedes recibirán la invitación. Bienvenidas absolutamente a nuestro departamento, y por supuesto la facultad está muy, muy feliz con este
con este proceso ya a puertas del grado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por sus Gracias a ustedes. comentarios y todo. Chao. Felicitaciones. Lili, muchas gracias. Luis Fernando, muchas gracias. María José, muchas gracias por todo. Un abrazo a todas. Abrazo. Chao. Tengamos Hasta luego. Chao, gracias.